Damos inicio al cuarto módulo de las capacitaciones Fortalecimiento del Ecosistema del Libro 2022. Esperaremos que se vayan conectando poco a poco a las personas inscritas para esta actividad. Les doy la bienvenida a todos y todas y además les agradezco por conectarse al cuarto módulo de las capacitaciones del Ecosistema del Libro 2022. Hemos tenido unas excelentes sesiones hoy en la mañana con el tercer módulo, con Judy Meneses, el martes recién pasado con Sebastián Santanderi y Javiera de Bibliotank. Excelentes instancias, muchas preguntas, mucho interés. Vamos a comenzar en unos minutillos. Estamos viendo aquí cómo se va conectando la gente. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que se van sumando a nuestra transmisión. Y bueno, para quienes no estuvieron en el módulo anterior, les cuento que mi nombre es Maca Pérez y estaré a cargo de presentar y moderar estas capacitaciones. Esta instancia está siendo grabada para luego quedar de manera definitiva en el canal de YouTube de Editores de Chile, donde podrán revisitarla, revisarla y también compartirla. Durante la exposición de nuestro panelista, pueden dejar sus preguntas de una manera muy sencilla. En la plataforma Zoom, abajo, hay un botón que dice preguntas y respuestas. Y bueno, allí pueden escribir sus preguntas durante la exposición de nuestro invitado para después seleccionar algunas y poder generar un momento de conversación y que nuestro expositor pueda responderlas. Bueno, ya estamos entonces, con esto damos inicio al módulo y contarles que en su compromiso con las y los trabajadores del sector editorial independiente y de la cadena del libro, la organización gremial ha invitado a estas 8 capacitaciones virtuales y gratuitas que se han llevado a cabo los días 8, hoy 10 y próximamente el 15 y el 17 de noviembre. Estas actividades tendrán foco en diversos temas como el fomento lector a través de actividades de mediación o clubes de lectura, derechos de autor y traducción, herramientas tecnológicas para la publicación de libros digitales, lenguaje inclusivo en el mundo editorial, administración de librerías, relación con imprentas y financiamiento, entre otros temas. Este ciclo es organizado por los gremios de editoriales de Chile, Cooperativa de Editores de La Furia y Librerías Independientes de Chile y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El programa cuenta con 8 módulos, como les conté hace un ratito. Algunos de los temas es el rol de la mediación lectora, el lenguaje inclusivo, tecnologías en el mundo del libro, administración en distintas etapas de la producción y distribución. Y a quienes participen en 6 de los 8 módulos se les otorgará un certificado de participación. Durante la exposición de los panelistas, ustedes pueden escribir sus preguntas en el botón que aparece aquí abajito de la plataforma Zoom. Y les comento que las presentaciones fueron previamente grabadas para facilitar la fluidez y eventuales problemas de conexión a internet. Estamos seguras de que funcionará bien y será una muy provechosa instancia. Sin más rodeos, damos iniciado el módulo 8 titulado La cadena del libro. Quien expone es Fabio Costa. Él es socio y cofundador de Bros Librerías, cadena de librerías con 11 años de experiencia e historia en el mercado chileno. Además, es presidente de LINC, Asociación Interdependiente de Librerías de Chile, desde sus comienzos, que preside esta asociación en el año 2020. Les cuento entonces que le damos la bienvenida a Fabio Costa para escuchar su exposición. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el botón que aparece abajo. Al final de la presentación vamos a tener un momento de conversación. Hola, mi nombre es Fabio, soy socio cofundador de Bros Librerías y presidente de la Asociación de Librerías Interdependientes de Chile. Y en este video de capacitación les quiero hablar sobre la cadena o ecosistema del libro. Todos hemos escuchado hablar de la cadena del ecosistema del libro, lo que quiero hacer ahora es recorrer cada uno de sus eslabones,
hacer un pequeño desglose de cada uno en su estructura de costo y así para que entendamos qué significa esta cadena, por qué es importante desarrollarla y cuidarla de forma íntegra y no dejar uno u otro eslabón que se debilite por el daño que eso puede causar, y así también para ir acercando el trabajo que hacemos los que estamos en cada uno de los eslabones que la componen, ¿ya? Para comenzar, vamos a partir desde el origen, desde donde todo comienza, que es el trabajo de autoras y autores, que son finalmente los creadores del contenido que nosotros vamos a llevar en formato libro a el público lector, ¿ya? Autoras y autores que con grande esfuerzo realizan un hermoso oficio que es el oficio de escribir, de crear, ¿ya? Y que finalmente nosotros nos debemos a ellos. Terminado o avanzado este proceso de escritura, viene el proceso de edición. El proceso de edición que a grandes rasgos se compone en tomar este texto, revisarlo, editarlo, corregirlo, diagramarlo, todo el trabajo que vendría siendo como pulirlo, obviamente que ahí la relación escritores con editores es todo un mundo, pero si lo pudiéramos llevar a algo así simple para este video, es un poco preparar y desarrollar y dejar listo este contenido para que pueda seguir adelante en la cadena del libro y se vaya transformando en el objeto libro que finalmente va a llegar a la librería, ¿ya? Una vez listo este trabajo editorial, que de nuevo tiene muchos pasos, no voy a entrar en todos porque puede que me salte alguno, pero una vez listo esto, pasamos a la imprenta, ¿ya? La imprenta, que es finalmente el trabajo de llevar a lo físico, al papel, a lo análogo, este libro. ¿Existen libros que son 100% digitales? Sí, existen. No vamos a entrar en eso porque pese a que es un mundo muy interesante, hoy día es complementario en relación al libro en papel, ¿ya? Así que ese creo que es para otra capacitación. La imprenta, que hoy por hoy ha tomado una relevancia muy importante porque ha sido un gran cuello de botella y un gran tema estos últimos meses, este último año probablemente. ¿Por qué? Por la escasez del papel, por el encarecimiento de los insumos, por una serie de problemas. Pero bueno, así están las cosas, tenemos que hacernos cargo. Una vez listo el libro en papel, físico, se entregan, pasamos, siempre y cuando sea necesario, al tema de la distribución. ¿Por qué digo siempre y cuando sea necesario? Por supuesto, siempre es necesario la distribución de los libros para que los libros estén disponibles, ojalá en todas las librerías a lo largo de todo el país. Pero la figura misma de la distribución es una figura que no todas las editoriales utilizan como un distribuidor externo. Hay editoriales que se distribuyen directamente y hay editoriales que directamente prefieren ellos trabajar directo hacia el público, ¿ya? La figura de la distribución de la distribuidora ha tomado mucha fuerza en los últimos años de la mano del nacimiento de muchas editoriales pequeñas y medianas que finalmente han decidido dedicarse a donde ellos son más fuertes y generan más valor, que es la edición y la publicación de libros, y dejarle el tema de la distribución a quienes se dedican a la distribución y hacen un buen trabajo distribuyendo y llevando adelante todo este trabajo administrativo operativo de la mano de las librerías, ¿ya? Y finalmente llegamos a la librería, ¿ya? La librería que esencialmente es el punto de encuentro entre el público lector y los libros que autores, editores y distribuidores se encargan a llevar a nuestros espacios de encuentro con el público, ¿ya? La librería, que en el fondo es el eslabón que conecta todo el valor agregado que se produce en esta cadena, que finalmente somos nosotros en la librería los encargados de hacer esta conexión y ayudar a difundir todo lo que nos han puesto en la responsabilidad de nuestras manos para llegar al público, ¿ya? Ahora, entendiendo que esta es la cadena, ya viéndola como un todo, podemos irnos dando cuenta de lo importante que es que ninguno de los eslabones se debilite, porque cualquiera de estos eslabones que se vea debilitado va a inevitablemente hacer más débil a la cadena del libro. Vamos a entrar en el detalle de algunos de estos eslabones para que vayamos entendiendo y nos quede claro cómo se componen las estructuras de costo para así entender cuál es la realidad de cada uno y por qué es importante que nos vayamos acercando más que atomizando. ¿Por qué? Porque la atomización atenta contra el buen trabajo que podemos hacer como una cadena consolidada, ¿ya? Bueno, primero sabemos que los autores y las autoras reciben como concepto de derechos de autor
el 10% de lo que es el PVP. El PVP viene siendo el precio de venta público, ¿ya? En este ejemplo vamos a usar un PVP de 100, sin IVA, no nos compliquemos por eso, 100. De esos 100, por cada libro vendido, el autor o la autora va a recibir 10, ¿ya? Si vende 10 libros va a recibir 100, si vende 1000 libros va a recibir 10.000, ¿ya? Ese es el concepto de autoras y autoras. A veces los autores más consolidados, las autoras más consolidadas reciben adelantos, pero que son adelantos que se van descontando de la venta futura, porque son un poco lo que se dice así como más coloquialmente, sandía escalada. Es una apuesta sin mayor riesgo porque se sabe que ese autor o autora va a vender el equivalente a lo que se le adelanta, ¿ya? Eso y más, idealmente, para que también la editorial pueda seguir generando ganancia y reinvertir y sacar más libros, ¿ya? Luego tenemos la editorial, y voy a hablar al tiro en conjunto con la librería porque aquí está un poco los números que más se escuchan, ¿ya? La editorial y la librería se reparten, entre comillas, lo que entra por el concepto de venta, es decir, esos 100 de PVP, se lo reparten de la siguiente forma. 60% de ese PVP va para la editorial, 40% va para la librería, ¿ya? Vamos a entrar en los costos de la editorial para que entendamos más o menos qué pasa con ese 60%, que son 60 de los 100 que recibo por la venta, esos 60 pesos, y cómo se desglosan para que vayamos entendiendo cuánto le va quedando finalmente a la editorial, ¿ya? De esos 60 pesos que le entran, por el 60% del PVP, más o menos ese 10% de derecho a autor, 10% del total, son un 16%, ¿ya? O sea, el 16% de esos 60 se le paga al autor, ¿ya? Luego, entre un 40 y 45 debiese ser lo que de esos 60 pesos, el 40-45% de esos 60 pesos, es lo que se gasta en imprenta. O sea, estamos hablando de un poco menos de 30 pesos, 25 pesos, pongámosle, ¿ya? Ya llevamos entre 40 y 16, tenemos 56%, 56 o 61, dependiendo de si es 40 o 45. Y luego tenemos, si es que se hace la distribución, que en el fondo la distribución puede hacerse con un tercero y pagársele un porcentaje o hacerla de forma interna. De igual forma, eso significa costo. Incluso uno, si lo hace de forma interna, va a significar tiempo, hay todo un trabajo en la distribución. Entonces, vamos a asumir que ese 20% del PVP, que es lo que suelen cobrar las distribuidoras, entre 18%, es el equivalente al 33% de lo que queda para la editorial, de ese 60%. Entonces, si hacemos la suma, tenemos 16 más 40, tenemos 56, más 33, tenemos 89, entre 89 y 95% en costos, ¿ya? Y después tenemos un 5% que en el fondo obviamente que está, de ahí van a salir, no sé, pues ahí hay que ver las inversiones, qué sé yo, de marketing, operativas, una serie de varios que van diciendo y ahí, bueno, y lo que va quedando de eso es la utilidad finalmente de la editorial, ¿ya? Vamos a la librería. La librería que de cada libro vendido se queda el 40%, ese es el margen de la librería, ¿ya? Ese 40% que son 40 pesos en el ejemplo que estamos usando, ¿ya? De ese 40%, yo sé que el 10% de lo vendido es lo que se paga en concepto de arriendo. 10% de lo vendido, es decir, 10% del 100. Eso equivale a un 25% de mi 40%. Luego, entre el 20 y el 25% de las ventas es lo que corresponde al personal, ¿ya? Ese 20-25% de este total es equivalente al 50% de mi 40%. Ahí ya tenemos un 75% que ya se fue en costo. Ahora, tal como la editorial tenía costos adicionales a estos que revisamos acá, en la librería también hay una serie de costos adicionales que van sumando. Tenemos las comisiones por los sistemas de pago, los sistemas, está el tema de las mermas, está, bueno, toda la papelería, toda la inversión en marketing, una serie de cosas y que de nuevo nos van acercando nuevamente al 5%, 10% en los casos más exitosos, pero siendo realistas llegamos más a un número cercano al 5%, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una cadena donde tenemos actores que, si lo vemos bien y revisamos los números, siempre se pueden ajustar los números, se pueden entender mayor detalle, pero a grandes rasgos entendemos que tenemos una cadena del libro donde todos los actores están finalmente apuntando a números de última línea bastante similares, ¿ya? ¿Cómo se mejoran estos libros? O sea, estos números, perdón,
aumentando las ventas, sacando más libros al mercado y llegando a más público. Esa es la mejor fórmula. Y para eso, lo mejor de todo, la mejor fórmula es que todos estemos alineados y apuntemos hacia el mismo objetivo, que es la mayor difusión de libros, la mayor producción y la mayor conexión con el público lector. Por eso, si cada uno conoce su valor, conoce su realidad, entiende la realidad de los otros eslabones, nos quedamos tranquilos con que cada uno está haciendo lo mejor de su trabajo y agregando el mayor valor posible en el eslabón que le corresponde, creo yo que es la mejor forma de desarrollar de forma sana y sostenible en el tiempo la cadena o el ecosistema del libro. Eso, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad esta capacitación, este video, y les mando un cariñoso saludo y ojalá sigamos difundiendo libros por muchos años. Bueno, ya estamos de regreso. Quisiera invitar a Fabio para que encienda su cámara, su micrófono, contarles, bueno, como les comenté hace un rato atrás, Fabio es el actual presidente de LINC, de la Asociación Interdependiente de Librerías de Chile, y además, y muy importante, es padre de María Valentina y Renato Costa Picasso, algo que había olvidado mencionar antes y es algo muy importante. Así que bueno, ahora les dejo con Fabio, le doy el micrófono para que les salude y luego pasar a esta ronda de preguntas e ir generando este momento de conversación. Hola Fabio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por el espacio, por hacerme parte de esta iniciativa que me parece súper interesante. Y nada, aquí a total disposición de la gente que está conectada por si tienen dudas, por si es que quieren ahondar en algo o si quieren conversar del mundo del libro, que además de ser a lo que le dedico gran parte de mi día a día, es algo que me apasiona y cada día que pasa me enamoro más de este rubro. Y admiro más a la gente que escribe y se atreve a dedicarle eso a su vida. Somos dos, yo me sumo también a eso, admiración profunda. Fabio, bueno, agradecer tu presentación, agradecer tu generosidad por compartir tu experiencia, muy lúdica y la pizarra, harto número, y es algo que nos cuesta un poquito quizás desde el mundo de las humanidades entender, y yo encuentro que quedó bastante claro. Así que muchas gracias por compartir esa experiencia y ese conocimiento con todos y todas nosotras. Y Feliz. ahora como prometimos al inicio de esta sesión, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y tengo aquí una primera pregunta que dice así. ¿Qué posibilidad hay de que las librerías editen? ¿Pueden asociarse para hacerlo? ¿Conoces tú alguna experiencia al respecto? Sí, a ver, el tema, que es un tema súper interesante, porque yo en el video fui bien enfático en hablar de la importancia de cada uno de los eslabones, la importancia de que cada uno en su área donde mejor es, un poco como dice el dicho, pastelero a tus pasteles, agregue valor sin que eso signifique hacerlo a costa de otros eslabones. Entonces, efectivamente, uno podría decir, mira, las librerías, por ejemplo, es un ejemplo, no quiero que nadie lo malinterprete como otra cosa, pero nosotros como asociación de librería, y les voy a contar después un caso que hacen algo similar, podríamos de repente decir, chuta, nosotros somos quienes tenemos de cierta forma un poco control del canal de venta, que es la suma de librerías asociadas. Podríamos perfectamente acercarnos a algún autor y decirle, oye, nosotros te vamos a sacar los libros y nosotros nos vamos a asegurar de que tu libro se venda porque tenemos, no sé, 70 librerías a lo largo de todo Chile donde vamos a potenciar tu libro. Entonces, sería una fórmula súper ganadora. Ahora, como yo bien explicaba en ese videito, nuestro mayor valor no está necesariamente ahí. Nuestro mayor valor está justamente en tomar los libros que autoras y autores escriben, que editoriales editan y los convierten en libros preciosos y que distribuidoras llevan a nuestras librerías. Nosotros, nuestro valor está en conversar con la gente y saber conectarlos con los libros que realmente están buscando, ¿cachai? Por ejemplo, la Asociación de Librería Independiente de Colombia, ACLI, si no me equivoco se llama, ellos en un momento para financiarse y un poco
con un modelo distinto a lo que nosotros hemos construido acá, pero un modelo totalmente válido. Ellos lo que han hecho es, son distribuidores de varios sellos que acá en Chile llegan y los tienen, están repartidos en varias distribuidoras, pero ellos como asociación tienen una parte de de su forma de trabajar en distribuir libros, libros que son de exclusiva, o sea, solamente los pueden, se los entregan a sus asociados. Entonces hay un poco, ganan plata con eso para financiar las otras cosas de la asociación y también es un gancho para que más librerías se sumen a esa asociación. Ahora, de nuevo, a mí no me gusta mucho ese modelo, a mí personalmente, y yo hoy día también de cierta forma hablo como en representación del actual directorio de nuestra Asociación de Librerías Interdependientes de Chile, y en el fondo lo que nosotros hoy día estamos tratando de hacer es potenciar un poco el rol de las librerías, pero también acercar nuestro trabajo a las editoriales, a los autores y autoras, porque creemos realmente que cada uno de los eslabones tiene que crecer en paralelo a los otros, no a costa ni tal vez, como se dice así como de forma más coloquial, no picoteando la uva a los de al lado. Porque al final del día, yo al final terminaba el video diciendo, yo creo, y esta es una opinión muy personal, que la forma más sostenible en el tiempo de desarrollar la cadena de forma sana es potenciando todos los eslabones y desarrollando la cadena como un todo, porque finalmente un eslabón débil hace debilitarse la cadena completa. Perfecto. Bueno, entonces, según lo que expones y la respuesta que has dado, hay otra pregunta que habla que qué pasa si la venta directa es desde las editoriales, eh, saltándose en el fondo u omitiendo el espacio de venta tradicional que son las librerías. Entonces, según lo que tú expones, puedo dar cuenta que tu opinión personal es que cada uno se dedique al trabajo de cada uno de sus eslabones. No Claro. eres muy fan, en el fondo, de que las editoriales tengan su venta directa, ¿o no? Efectivamente, es algo que a nosotros como librerías no nos encanta, porque de nuevo, o sea, nosotros entendemos a las editoriales y lo ideal sería que las editoriales nos entiendan a nosotros como socios estratégicos. Entonces, no tiene mucho sentido, y de nuevo, yo sé que acá es una opinión que no es compartida en el 100%, pero en el fondo yo un poco comparto lo que sale, lo que recojo de las librerías y un poco lo que yo opino también. No tiene mucho sentido que nos compitamos entre nosotros. O sea, ese libro que vende la editorial directo, lo dejo de vender yo como librería. Cuando yo como librería vendo, entra plata en la librería y en la editorial. Cuando la editorial vende, entra solo en la editorial. Entonces, la librería un poco o sea, esa venta se canibaliza a tu socio estratégico. Esa es un poco la lógica. Ahora, nosotros hemos entendido, sobre todo en esta época de pandemia que estuvo súper difícil, que estábamos todos en modo de supervivencia y pasaron cosas que claro, uno podría decir se alejan de lo óptimo o de lo idílico, pero que claro, tuvimos que entender y no tampoco íbamos a ponernos a pelear con medio mundo ni a hacer ruido. Ahora, otra cosa es que, no sé, pues empiecen a desarrollarse grandes canales de venta directamente de grandes editoriales que nos puedan realmente generar un problema, porque hay que entender dos cosas. Uno, eh, cuando las librerías eh, empiezan a caer, ya sea porque las ventas se empiezan a hacer de forma directa o por cualquier sea el motivo, hay un problema, empieza a haber un problema de catálogo de fondo, que hoy día finalmente el catálogo de fondo, los que lo manejamos somos las librerías. La venta por internet no suele ser muy de venta de catálogo de fondo. El catálogo de fondo se mueve mucho a través de las librerías, a través del contacto con los libreros y libreras. Entonces, cuando el catálogo de fondo, que pasa a ser una parte muy importante de las ventas, los superventas hacen ruido y son un pilar importante, pero el catálogo de fondo es el que hace los números de verdad. Entonces, cuando no hay donde vender ese catálogo de fondo, que en su mayoría es a través de las librerías, las editoriales también empiezan a sufrir porque claro, no es tan fácil vender catálogo de fondo a través de una página de internet donde no lo ves, donde no puedes conversar con alguien que te lo recomienda o tal vez nunca lo vaya a encontrar porque en internet generalmente uno encuentra lo que anda buscando. No hay una cosa como humana de eso por un lado. Y por el otro lado, no, se me olvidó el otro lado.
pero claro, No te preocupes. es una cuestión que es complicada. Eso te iba a decir. Lo otro, lo que sí para nosotros es súper, y aquí sí hemos sido un poco más directos y nos hemos sentado a hablar con editoriales, sobre todo los más grandes, que en el fondo son los primeros que hemos abarcado, entendiendo que los más chicos y medianos están viviendo situaciones complejas como nosotros en la librería, sobre todo post pandemia. Lo que sí debiese ser así ética y moralmente inaceptable es que entre librerías y editoriales, e incluso con autores y autoras que a veces se publican independientemente, es que estemos compitiendo por precio. O sea, cuando si tú como editorial Ah, me claro. dices, quiero vender mis libros en tu librería, perfecto. Se acuerda un precio, aquí se trabaja mucho con el precio de venta sugerido. Si se acordaba un precio ya, la librería lo vendo a 10.000 y tú en tu página lo vendes a 5.000, Claro. finalmente como librería yo no tengo opción de más que decirte, no te puedo vender tu libro porque finalmente no solamente no puedo competir contigo, porque son realidades muy distintas, sino que también me estás haciendo un daño porque a vista del público pareciese ser que yo soy como el que infla los precios. Y no es así finalmente. Son distintas realidades y en el fondo, por último ya, si vas a vender directo, cosa que, de nuevo, como librerías no somos muy fan, por último, vamos con el mismo precio o precios similares para que en el fondo finalmente primen otras cosas como la experiencia, como el valor agregado que cada uno le puede poner. Entiendo, perfecto. Fabio, me quiero ir a un área de las librerías que no solamente es la venta, tú lo mencionaste hace un rato atrás, al menos yo personalmente creo que las librerías ya no son ese espacio único y exclusivo de donde uno va a adquirir un bien de consumo. Como tú dijiste, efectivamente él o la librera o quien atiende la librería es un mediador, ¿cierto? Es una persona que tiene la conexión directa con él y la lectora. Y en base a esto, a esta afirmación que hago yo, que podemos o no podemos estar de acuerdo, tú me lo puedes decir, y también la gente que está aquí conectada con nosotros puede o no puede estar de acuerdo. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia desde Bros Librerías o cuál es la experiencia de quienes son parte de la asociación a la que representa con respecto a esto? Los tiempos han cambiado. Hemos entendido que las y los libreros son quienes son el nexo entre el autor, autora, ilustrador, ilustradora, editorial, se comunican directamente con él y la lectora, con la persona que va a esta librería, que pide recomendaciones. Eh, ¿De qué manera estamos las y los libreros capacitados y capacitadas para poder hacer estas recomendaciones, por un lado, y qué nivel de incidencia en las trayectorias lectoras de las y los chilenos o las personas que van a las librerías? Cuéntame un poco de eso, como la librería como espacio de mediación, no solamente de venta y de recomendación, sino también donde se realizan actividades, Claro, conversatorios, lanzamientos, cuentacuentos. claro. Mira, te lo voy a explicar de la siguiente forma. A mí, como Fabio, librero, y un poco lo que también veo en esta, como en la experiencia que ha sido asociarnos con librerías de todo el país, que ha sido una experiencia súper bonita por lo colaborativa que ha sido. em, a mí me gusta ver la librería como un espacio donde circunstancialmente se genera una transacción económica comercial, que es una cuestión que necesitamos hacer para darle sustentabilidad a esto, porque necesitáis que haya plata para pagar las cuentas, los arriendos y todo el cuento. Pero finalmente lo que nos mueve, y acá yo creo que esto lo comparte toda la gente que está en el rubro del libro y probablemente en la cultura, eh, no creo que haya alguien que entre a este rubro buscando así enriquecerse ni lo haga por plata. ¿Cachai? Para eso, no sé, busquen petróleo. Pero en este rubro lo que mueve finalmente es un tema de impulsar, de masificar, de difundir la cultura. Hay un amor, hay una pasión. Entonces, yo sí creo, estoy convencido, y por eso que yo soy tan fan de las librerías, sin desmerecer otras formas de venta o de comercialización de libros, soy tan fan de la librería porque la librería tiene algo que es muy difícil encontrar en otros lados, que es justamente esta posibilidad humana
de conectarte y que te ayuden a conectar con libros que finalmente tú tenés cientos de miles de tipos de libros, cientos de miles de tipos de personas con cientos de miles de tipos de intereses y gustos. Entonces, no es fácil conectar. Nosotros los libreros y libreras, obviamente estamos constantemente aprendiendo a hacer eso. A veces somos terapeutas, a veces somos, no sé, como animadores infantiles. Súper loco lo que toca a uno, ¿cómo se dice esto? Lo moldable que tú tienes que ser cuando estás en la librería, porque finalmente te enfrentas a cada persona distinta. Ahora, claro, uno tiende a pensar que los superventas, que la gente solo compra superventas, que es fácil porque llegan todo el mundo y te pide el último Isabel Allende. Mira, no te digo que no hayan ventas que son súper fáciles de hacer porque alguien llega y te pide el último libro que está en el ranking y tú lo tenías ahí y se lo entregáis, se hace la venta y chao. Pero como te decía, la importancia del catálogo de fondo, donde están los libros que son los más raros, eh, los más específicos, los que no vaya a ver nunca en un ranking, porque podéis vender uno al año, si es que uno en cada 2 años, no sé, pero de esos vendís miles. ¿Por qué? Porque finalmente vais conectando piezas, ¿cachai? Pasa que se generan relaciones con gente que parten siendo clientes, terminan siendo amigos, a veces les recomendáis cosas que no les gustan, pero la gente vuelve porque entendió lo que tú estabas tratando de hacer y tal vez entendió que no lo leíste bien. Entonces, hay una cosa que un algoritmo computacional, por ejemplo, no tiene la capacidad de hacer. Porque el algoritmo, si una vez entraste a comprarle un libro de historia para ti, y después entraste a comprarle un libro infantil para tu hijo, y después entraste a comprar una novela romántica para un regalo, el algoritmo no va a entender el momento en que tú estás y lo que andáis buscando, o para quién lo estáis buscando, o no va a entender. Entonces, sí, yo creo que esa mediación, ese puente que nosotros buscamos construir, que no siempre obviamente somos capaces de hacerlo, porque somos humanos, al final del día manejamos cierto tipo de información, tenemos nuestros propios preseteos, y por eso que es entretenido cuando hay gente que va a la librería y busca a su librera o su librero que ya cacha, este me conoce, ¿sí? Todo eso es algo que le da un valor muy rico y por eso que en las librerías, nosotros hablamos de la librería como espacios de difusión cultural, espacios de encuentro, espacios de debate, son espacios muy ricos en la construcción sociocultural de un país. Y además somos tiendas, como espacios transaccionales, que en el fondo es una parte que no podemos dejar de lado y tenemos que pensar con una mentalidad de negocio y enchufarnos también esa cosa, aunque duela y le quite romanticismo, porque si no, a fin de mes no llegáis, ¿cachai? Igual hay que pagar sueldo, igual hay que pagar cuenta, igual hay que pagar costos del libro, y es importante porque la cadena necesita todo eso. O sea, claro, porque si no pasarían a ser una ludoteca, una biblioteca, que también son espacios de mediación, ¿Sí? claramente, pero no tienen ese aspecto de transacción de negocios, que al fin y al cabo son un negocio del eslabón de la cadena del libro, son parte de. Pero Claro. es interesante como un tiempo a esta parte se ha ido modificando el concepto de librería. Antes las librerías eran muy estructuradas, no habían asientos, era la exhibición de los libros, tampoco podías tocar los libros casi, hojearlos mucho menos, porque los podías ajar o dejar abiertos y después no los iban a vender. Hoy eso ha cambiado, yo creo, o no sé si hoy, pero yo creo que ya viene hace un rato, un tiempo a esta parte, son espacios donde hay asientos, donde puedes revisar los libros, puedes sentarte a leer, ya no son tan rígidos. Además, cada librería es un mundo, tiene su onda, su Sí. decoración, su ambientación, etcétera. Fabio, Pero mira, ahí te quiero dime. decir una cosa que es súper chora y creo que es importante, sobre todo en una sociedad como la chilena, que todavía la cultura tiende a ligarse mucho a nichos y muy a la elite socio, socio, no sé, socialmente o intelectualmente, súper así chiquitita. La librería no es una biblioteca. Las bibliotecas son una maravilla, no estoy poniendo uno mejor. Digo, en la librería, y también va a depender obviamente de la propuesta de la librería, son todas distintas y todas pueden tener ondas, pero la librería tú podías entrar y echar la talla, hablar en voz alta, hacer ruido, tocar los libros, ir con tus niños, ir con tu perro.
en la biblioteca, y yo creo que mucha gente todavía tiene ese concepto de que en la librería no hay que hacer ruido, no hay que hablar, y no, la librería hay que vivirla, hay que disfrutarla, tal vez en silencio, tal vez con rock de fondo, tal vez, no sé, con un rico café, tal vez, no sé, ¿cachai? Depende de lo que te proponga la librería también y de la librería a la que tú vayas porque es la que te sientes más cómodo. Pero de nuevo, hay que un poco descartuchar la cultura. La cultura no Mm. es para un cierto nicho de gente, la cultura es para todos y en ese sentido es súper entretenido porque yo soy un convencido de que no existe la persona que no le gustan los libros. Yo creo que hay libros para todos los gustos, desde el más lector al que jura que no le gusta leer. Si finalmente libros hay de todo tipo, o sea, tenéis desde lo más cabezón y denso y no sé qué, hasta el libro más light que podéis leértelo en tus vacaciones mientras estáis atento con tus niños que están al lado del agua, no sé, y podéis estar leyendo, conectándote, desconectándote, ¿cachai? Es una cosa súper, súper transversal. Pasa Bueno, con y la música, un poco lo que pasa con la música clásica, por ejemplo, que puede también. disfrutarla de Chincola Jote, pero generalmente está muy anchado en gente mayor y súper terniado, ¿cachai? Y eso está O sea, mal, como pues la si alta somos cultura. masivos, claro. Bueno, yo creo que eso de dibujar esos espacios y como tú lo dices, como descartuchar, no solamente pasa con las librerías, también ha pasado con las bibliotecas. Como tú decías, la biblioteca era un lugar silencioso y ahora hay bibliotecas infantiles que son súper ruidosas, tienen otro tipo de mobiliario, Sí, hay otros donde hay espacios donde se hacen clubes de lectura, que eso no es silencioso porque se conversa. También las librerías han pasado a ser espacios para poder realizar clubes de lectura, incluso recitales poéticos o música en vivo y en directo. Estas librerías que se llaman como cafebrerías, que son cafeterías con librerías. Es entretenido lo que ha ido pasando, cómo se ha ido chasconeando el tema de las exacto, librerías y exacto. bueno, quizás pueden también haber algunas que son más doctas, más seriotas, o Y es muy válido depende también de también. la propuesta, exacto, de la propuesta que tengan quienes las creen. Mira, hay una pregunta que va directo al hueso. ¿Se puede vivir hoy siendo librero? Mira, yo llevo 11 años dedicado a esto, así que sí, Se puede. y hay muchas librerías que tienen más tiempo que las donde yo estoy, que hay otras que llevan menos tiempo, sí, o sea, es un rubro que bien ordenado, bien hecho, y da ciertas circunstancias que a veces no dependen mucho de uno, pero que uno tiene que ser cuidadoso en tratar de no cometer errores. eh, Innecesarios que a veces uno los comete y después te das cuenta, chuta, podría haberlo evitado fácilmente. Pero sí, se puede y yo creo que el esfuerzo que significa se compensa con lo hermoso del rubro. Pero como te dijo, o sea, como decía, si lo que quieren es plata, lujos y yates y Ferrari, No es no es el el lugar. rubro, no es el rubro. Fabio, mira, ¿qué posibilidades hay de que microeditoriales o autores que recién están empezando tengan acceso a exhibir en librerías como la tuya u otra de similar tamaño? ¿Están en posición de desventaja con respecto a una distribuidora? A ver, te puedo responder desde Bros, que es mi librería, donde yo estoy metido, y te puedo responder en términos más generales. En Bros nosotros le decimos que sí a todos, ¿ya? Obviamente que cada vez más estamos siendo un poquito más estrictos en términos administrativos. Por ejemplo, de partida el libro tiene que venir editado, o sea, hecho en un formato que cumpla con ciertas características. Un libro que parece o pirata o que se va a estar desarmando, por muy que puede ser un pedazo de libro, pero igual hay, o sea, yo hoy día tengo que mantener cierto estándar y en general todos lo cumplen. Hoy día esa parte está bien cubierta. El tema de las guías de despacho, las facturas, que son las cosas más complicadas, sobre todo para los micro, pequeños editores o autores autoeditados, eh, hay formas de resolverlo si no los tienen, pero hoy día cada vez somos más quisquillosos en decirle, pucha, busquemos la forma, pero como digo, nosotros trabajamos con muchos autores y autoras autoeditados porque está la riqueza ahí, y esa es un poco la propuesta de Bros también, en el fondo de aumentar el catálogo y mejorar la oferta y, pucha, aunque no se venda, aunque vendamos uno al año, es uno al año que en el fondo se está sumando como a la riqueza cultural del país. Ahora,
En términos generales, va a depender mucho de la librería, va a depender mucho de la propuesta de la librería, de las restricciones que tenga la librería. No todas te van a decir que sí, no todas te van a decir que no. Algunas, probablemente las más chicas sean más amigables, o tal vez no, estoy especulando un poco, em, pero en general yo te diría que es más fácil de lo que uno podría pensar, pero de nuevo, yo siempre recomiendo, y sé que a veces a las editoriales chicas y a los autores chicos, como que el pagarle un porcentaje a la distribuidora les duele, qué sé yo creo, estoy convencido de que el desgaste que significa ir librería por librería, después estar todos los meses viendo el tema de las liquidaciones, después el tema de los pagos, el tema de mover, que me devuelves, que te llevo, que no sé qué, el seguimiento, yo creo que sí se paga el tema de la distribución. Y en ese sentido, más que tener o no tener una desventaja contra la distribuidora, que probablemente sin duda que tienes una desventaja en términos de que la distribuidora, claro, hace la misma pega librería en librería, pero por una cachada de libros, pues ese es el valor agregado que ponen ellos. Ahí está la economía de escala. Claro, el autor o autora independiente no va a poder llegar a tantas librerías. ¿Por qué? Porque es una persona y tiene un tiempo limitado y finalmente yo soy, de nuevo, pastelero a tus pasteles. Si tú eres bueno para escribir, ojalá te dediques 100% a escribir y desarrolles al máximo eso y dejarle a lo otro, al distribuidor, a la librería, al editor, a la imprenta, esa pega porque lo más probable es que la hagan mejor que tú y al final del día todos vamos a ir sumando valor. ¿Sí? Un poco a eso va mi filosofía de que cada eslabón crezca en vez de estar saltando de uno a otro, que es donde yo no soy bueno, ponte tú, no sé, editando. No tengo las herramientas para editar. Pero sí he aprendido a ser un buen librero, creo yo. Perfecto. Bueno, yo creo que con esta respuesta respondimos otras preguntas que tenía que ver con pequeñas editoriales, si se podían acercar directo a las librerías, cómo podían acceder a las grandes cadenas. Yo creo que abordamos varias preguntas que han aparecido aquí. Mira, hay una pregunta que es específica de tu presentación, ¿sí? Que dice que hablaste de los porcentajes de gastos de la etapa editorial y mencionaste algunos pagos y las ganancias, pero no le quedó claro cómo se financian otros ítems, como por ejemplo, ilustración, infraestructura y arriendo. Yo creo que eso sí lo mencionaste, pero correctores, editores, si puedes retomar ese tema y profundizar un poquito más. Ya, profundizar demasiado en el eslabón de las editoriales sería irresponsable de mi parte porque yo no estoy en ese eslabón. Para mí las editoriales son mis socios estratégicos y tengo muy buena relación y los admiro mucho, pero yo no los conozco en profundidad. Ahora, ¿cómo se financia una editorial? Con el 60% de lo que ingresa por la venta de un libro. Si el libro lo vendían 100, 60 de esos 100 van para la editorial y de ahí tienen que cubrir todos sus costos fijos, fijo y variable y financiarse. Por eso es que es importante, al final del día, tenemos que vender porque si no, no hay de dónde sale la plata. Obviamente, hoy día muchas editoriales, sobre todo las más pequeñas y medianas, eh, ocupan mucho el tema de los fondos, del fondo del Ministerio de Cultura y ese tipo de cosas, porque eso les permite hacer más libros de los que tal vez comercialmente dan suficientes réditos como para seguir produciendo. Pero claro, tú me decís, ¿cómo se financian? Se financian con ese 60% de las Con ventas. ese porcentaje, Claro, claro. inicialmente sí o sí tienes que hacer una inversión, es como en la librería. Yo en el fondo para empezar a vender en la librería tengo que construirla, tengo que comprar los muebles, tengo que contratar gente, tengo que armar una librería, arrendar un espacio. Al principio hay que hacer una inversión, como en todo negocio, pero Es un finalmente plan de después te va a ir. negocio. Sí, po, entonces, y ahí está el gran tema de lo comercial versus lo literario no tan comercial. Cultural. Claro, tenéis que Claro. jugar con ese equilibrio y cómo hacer que tu proyecto sea sostenible en el tiempo. Fabio, ¿son las librerías quienes eligen sus libros con base en la oferta editorial o son las editoriales que bajan sus libros a los puntos de venta, donde quieren vender? Es una relación súper de dos partes.
en las librerías trabajamos con gran parte del catálogo en un formato de consignación, y en ese sentido uno acepta también que la editorial un poco te entregue catálogo que tal vez es más grande de lo que tú tal vez querrías tener, títulos que de repente tú decís, este título no, yo no apostaría por este, pero ok, te lo acepto porque en el fondo tú me estás pasando los libros en consignación. Y después está la librería también que dice, oye, ¿sabes qué? Ya, te acepto ese libro, pero no me mandís 10, mándame 2, ¿cachai? Y ahí se va buscando un punto de equilibrio. Obviamente que la relación se va, con el tiempo, se va puliendo, porque al final del día, claro, nadie quiere tener libros juntando polvo en una estantería donde más encima se pueden dañar o te los pueden robar o qué Mm. sé yo. Entonces se va buscando un punto de equilibrio. Esto es una relación súper así como de autoconocimiento. A veces la editorial te dice, oye, este libro, pucha, viene con toda la fuerza, apostemos por este, y tú puedes ver el libro y decir, chucha, ese libro, nunca jamás he vendido libros sobre, no sé, por los hongos en zonas sin luz de la costa noreste de Afganistán. Y tú decís, no, no tengo mercado para eso, pero la editorial de repente dice, le estamos metiendo súper altas fichas y es un tema que está súper de moda y ya, bueno, vamos, probemos, ¿cachai? Y ahí va jugando, se va construyendo igual, ¿cachai? A la larga la editorial también va conociendo un poco tu perfil de venta, entonces también sabe qué sí, qué no. Entonces es una cuestión bien de a dos. También tú podés decir, oye, ¿sabes qué? Mándame tú y yo trato de vender lo que sea, o tú como librería podés decir, no, ¿sabes qué? Aquí mando yo y ponerte más pesado. No es lo óptimo porque al final del día cada uno, yo conozco mi público, pero el catálogo de la editorial la conoce la editorial mejor que yo. Entonces ahí yo creo que es importante conocerse y confiar el uno del otro. Perfecto. Mira, respecto al IVA, preguntan, ¿el IVA lo trabaja la librería o lo debe grabar primero la editorial? ¿O se graba dos? O sea, en Chile el IVA se paga en toda transacción. O sea, yo, por ejemplo, los libros que le compro a la editorial, le compro X masiva y yo lo vendo Y masiva, ¿ya? De lo que yo recaudo al hacer mi venta, o sea, Y masiva, yo tengo el 19% de ese y le pagué un IVA al momento de comprar a la editorial, que es más chiquitito porque lo que yo le pago a la editorial es menos de lo que a mí me paga el cliente. Ahí hay una diferencia y yo finalmente pago esta colita de IVA al Estado. Yo hay una parte que ya la pagué, que es como crédito y débito, bueno, no sé cómo son los términos contables, pero en el fondo yo al comprar libros a mi proveedor, que es la editorial, le pago IVA y yo al vender libros me pagan IVA. Y de la diferencia entre lo que yo recibo del cliente y lo que yo le pago es lo que finalmente yo le pago todos los meses al Estado. Eh, Como cualquier negocio, aquí no hay, en ese sentido no hay ninguna diferencia. Cualquier negocio que vende vende y compra y vende productos, paga IVA y recibe IVA. Por eso que existe la factura. Yo todo lo que compro, todos mis gastos, todo lo hago con factura, porque esa factura a mí me sirve para presentarse al Servicio de Impuesto Interno y decir, ya, yo pagué, no sé, 100 en IVA y en mis ventas recibí 120 en IVA, entonces descuento y yo termino pagando a final de mes 20 de IVA. Que en el fondo es como funciona a grandes rasgos el tema del IVA, pero de nuevo, no tiene ninguna diferencia con cualquier otro negocio. En Chile, por lo menos, el IVA para el libro es igual a cualquier otro negocio, cualquier otro producto. Perfecto. Fabio, mira, me preguntan si se puede desglosar en porcentajes diferenciales entre consignación y en firme. Chuta. Depende también de la relación con la librería editorial. Una librería que tal vez tiene más historia, más relación de más tiempo con la editorial, probablemente tiene más consignación que una que menos. También hay librerías que trabajan solo en firme porque deciden hacerlo así, porque no, así no trabajan libros que tal vez no quieren trabajar. Pero yo te diría que hoy día perfectamente tú puedes tener, no sé, entre un 60 y un 80% de los libros consignados. Después de un tiempo, al abrir una Sí. librería, no es que todos te den la consignación así, porque te tenés que un poco dar a conocer y mostrar tu comportamiento de pago, ganarte la confianza después, pero entre un 60 y un 80% de los libros consignados y el resto en firme.
de nuevo, si tú quieres Perfecto. comprar más en firme o menos en firme, tú podías armarte una librería 100% de consignación después de cierto plazo, una vez que ya te conocen. Pero también vaya a dejar fuera una cachada de libros que en el fondo son los que nunca te van a consignar porque, porque ahí llegan poco a Chile, porque son libros que todo el mundo sabe que salen constantemente, ¿cachai? Eh, Claro. pero entre 60 y 80% yo diría que puede ser perfectamente consignable. Fabio, mira, aquí hay preguntas sobre los y las autoras, ¿ya? Son dos preguntas para que nos puedas contestar. Yo tengo una opinión personal sobre esta primera, pero quiero escuchar la tuya. Dice, si es aceptable pagar, también tiene que ver más con el rubro editorial, pero escuchemos tu opinión. ¿Es aceptable pagar con libros al autor hoy en día a Chile? O sea, en Chile. Y por otro lado, nos preguntan desde afuera, una editorial española dice, en otros países puede ser menos del 10% el pago al autor. En Chile, ¿es obligatorio ese 10%? Eh, Puedo estar muy equivocado, y de nuevo, este no es mi eslabón, lo que sé, Sí, lo es sé más por mi tema relación editorial. con... Entiendo que no es obligatorio, entiendo que es un estándar un poco del mercado. No sé si es que existe un mínimo obligatorio, ahí no quiero chamullar. Entonces no te podría decir que es obligatorio. A mí me suena que no, pero puedo estar equivocado. Y si hay alguien viendo esto y que tenga esa información, sería bueno que aclare, porque yo creo que no, pero no estoy seguro. Y sobre lo de si es aceptable o no es aceptable, yo creo que, a ver, en un mundo ideal, no, pues claro que uno diría, pucha, oye, si el escritor o la escritora hizo una pega y después hay una cadena que va a estar tomando esa pega y comercializándola, debiese pagarse en pesos, o sea, en pesos, en plata. Ahora, ese es el mundo ideal. El mundo real muchas veces es distinto. O sea, yo creo que si les pagan con libros, debe ser por alguna razón que tiene que ver con que se está compartiendo el riesgo, debe ser una razón porque en el fondo son librerías, son editoriales pucha, que finalmente no tienen los recursos para pagarle en plata y en el fondo le pasan libros que el autor o autora pueda comercializar y así ganar, porque la editorial también está por su lado haciendo esfuerzos de venta, ¿cachai? No creo que sea una práctica así como me voy a hacer el vivo y te voy a pagar con libros, no, para nada. O sea, en mi experiencia, este es un rubro que es totalmente distinto a eso, o sea, hay mucha colaboración. Entonces, claro, como te digo, yo creo que aquí el trabajo tiene que ser, o sea, el trabajo de todo, lamentablemente vivimos en una sociedad donde la cultura, mucha gente cree que debiese ser casi que como gratuita y en el fondo, hay un romanticismo que a veces se malentiende y mientras más sufridos son los artistas, más se les valora, cosa que no tendría por qué ser así, si hay gente que trabaja y es un oficio y se descresta haciendo lo que hacen, entonces ojalá fuera distinto, pero claro, en un mundo ideal no, o sea, debiese ser plata, pero como te digo, el mundo ideal Bueno, pero ese mundo ideal existe en el papel. lo podemos crear nosotros mismos también. O sea, Para eso estamos trabajando en la cultura. exacto. O sea, creo que esto es una opinión súper personal, pero creo que los artistas, autores y autoras son trabajadores y trabajadoras de la cultura Sí, y pues se tienen totalmente. que reconocer como tal, autorreconocer y que sean reconocidos por el resto. Y por lo mismo, un trabajador o trabajadora trabaja a cambio de una remuneración. Entonces, a fin de mes tiene que pagar la cuenta de la luz y esa cuenta de la luz no se puede pagar con libros. Es como Exacto, eso. Y po. yo creo que poco a poco ese modelo está cambiando. Bueno, Exactamente. de hecho ahora el Ministerio de las Culturas está eh, con una campaña de concientización de las y los trabajadores como trabajo formal. De hecho, somos, Trabajo no me acuerdo decente. del porcentaje, pero el porcentaje que aportamos nosotros al Producto Interno Bruto desde el mundo de la cultura es altísimo, es más alto Sí, que otras áreas de producción. Entonces, yo creo que eso también se tiene que considerar, pero esto es una opinión muy personal. sí, po. No A sé ver, si... mira, sigo aquí con esto. Nos quedan las últimas preguntillas. Creo que vamos a alcanzar a contestarlas todas. Voy a dejar como última pregunta para que lo anotemos ahí. Lo mismo que le preguntaron a Judy. Consejos. Entonces te voy a pedir que antes de finalizar vayas pensando en 3 consejos, así como los que no pueden faltar para una persona que quiere abrir una librería. Temática, específica, no general.
¿ya? Y yéndonos al tema de las librerías temáticas, me preguntan qué opinión tienes acerca de la especialización de estas librerías o en humanidades, o infantiles, o académicas. ¿Qué opinión tienes tú respecto de las librerías más generales? Ah, mira, a mí yo encuentro una maravilla que cada librería tenga su propuesta y su espíritu y su personalidad. Creo que así mismo es como se va construyendo la riqueza cultural. Y es más, he atendido muchas veces a gente que llega a un punto y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que si no me puedes esperar a que yo te ayude con eso porque tengo que empezar a buscarlo, ándate a tal o cual librería porque ahí son expertos en eso. Claro. ¿Cachai? Si finalmente, a ver, yo siento que, y así lo veo yo me debo, por un lado, a los libros y a los autores que los crean, pero por otro lado yo tengo que darle la mejor experiencia a mi cliente. Entonces, finalmente, si la forma de ayudarlo es derivándolo a una librería que va a tener una mejor respuesta que la que le puedo ofrecer yo, en ese sentido yo encuentro maravilloso. O sea, mi librería no es temática específica de una sola área, porque es una decisión que tomamos nosotros y tiene que ver con la filosofía nuestra, pero yo las admiro y de hecho así como que me encantaría estudiar mejor esos casos en Chile y afuera como, como, como de lo interesante que es construirte en un nicho que más encima en un mercado que ya es chico, irte más a algo más preciso y hacerlo que funcione, ¿cachai? Entonces, yo lo encuentro admirable y me parece que está muy bien. Y creo que esa es la mejor forma que tenemos nosotros las librerías de subsistir en un mundo donde tenía un monstruo gigante sin alma, que es un Amazon, por ejemplo, que finalmente lo tiene todo, pero no. Justo hay una pregunta sobre eso. Querían saber cuál es tu opinión y cómo lo ves tú, qué sucede con las librerías virtuales como, bueno, no voy a decir el nombre, porque uno no está auspiciando a nadie, pero ¿qué pasa con estas plataformas virtuales de venta? ¿Qué opinión tienes tú respecto de eso? Es que todo va a ser muy relativo, porque al final del día, a ver, yo, yo estoy a mí lo que me mueve es juntar libros con personas, por un tema de difusión cultural y porque creo que la cultura es esencial para el alma y para la vida. Entonces, en ese sentido, si hay otra persona al lado mío que hace lo mismo, pero de otra forma, virtual o qué sé yo, o sea, más allá de que a mí me guste o no me guste su forma, yo siento que no es mucho lo que yo pueda criticar o qué sé yo, simplemente encontraron otra forma. Ahora, lo que sí me parece terrible, y por eso yo comento a ese gigante sin alma que a mí cada día me espanta más, es cuando tú lo haces a costa de todo el mercado y de y arrasas con todo y destruyes lo que le da un poco también la riqueza cultural al lugar. Entonces, para nosotros es un tema la llegada de este monstruo porque en un país donde chuta, nosotros nos hemos encontrado con grandes actores del retail que de repente venden libros al costo o bajo el costo. Y esa es una cuestión que es tremenda, o sea, es muy dañina. Y eso no está bien, eso no está bien. Claro, uno como cliente, si te encontráis con un libro con 50% de descuento, puedes decir, qué atractivo. Pero finalmente, esa venta con 50% de descuento es una cuestión que es pan para hoy, hambre para mañana. Es súper violenta con la cadena del libro. Y eso no está bien. Y por eso, por ejemplo, estamos hablando de países desarrollados, no estamos hablando así como de, no sé, de Corea del Norte con un régimen súper, hiper comunista, no sé qué. Existe la ley de precio fijo porque al final del día se han dado cuenta que tienes que proteger tu cadena del libro y las librerías y el rol que tienen como en lo cultural, Para por gozar de buena sobre, salud claro, por sobre incluso del modelo de capitalista de la económico. libre Mm. competencia, que tampoco tiene nada de malo, pero hay en ciertos aspectos que es muy complicado darle chip libre porque te puede aparecer estos gigantes que arrasan y después te dejan sin librería. Y ahí se pierde, o sea, se pierde O sea, una el parte muy ecosistema se ve importante. mermado.
Fabio, mira, me informan por interno, me confirman porque preguntamos. Efectivamente, el 10% para quien preguntó, sabemos que no es el tema específico de Fabio, así que no tiene por qué saberlo a ciencia cierta. El 10% del pago del derecho de autor está tipificado por ley. Mira, ya, qué Así bueno. que Qué si bueno saber. eres una editorial española o de afuera y vienes a trabajar acá a Chile, acá las leyes chilenas protegen el derecho de autor con el pago del 10%. Ya, para que quede claro y no queden dudas. Y así tú también y yo también aprendemos y no se nos olvida más. Ya, Excelente. Fabio, llegó la última pregunta. Más que pregunta, es un consejo. Quiero que trates de resumir en 3 consejos los más importantes que tú consideres para una persona que quiere abrir una librería. Ya. A ver, esta es mi opinión, obviamente, y en mi experiencia. Primero, la ubicación. Hay que tener claridad de que la librería si yo pudiera separar en dos el tipo de tiendas de locales comerciales, tú tenés las de destino. Por ejemplo, si yo quiero ir no sé, a comprar uniformes escolares, yo voy a una tienda específica. Esa es una tienda de destino a la que yo voy porque ando buscando algo. Y después está la tienda de compra impulsiva, es la que voy pasando y digo, qué interesante. ¿Ya? La librería es una tienda mayormente impulsiva, ¿ya? Una librería en un segundo piso es muy difícil que funcione porque, claro, hay un porcentaje de la gente que va a la librería porque quiere ir a la librería y agarra el auto y se mueve para ir a la librería, pero la gran mayoría va pasando y se encuentra con la librería y entra y, tengo que comprar un regalo, justo voy pasando el libro a mi hijo, mira qué lindo lo que hay en la vitrina. Entonces, primero es la ubicación, súper importante. Segundo es ser súper ordenado, porque esta cuestión de la consignación es un arma de doble filo, en términos de que, no sé, viene diciembre, por ejemplo, y tú vendís mucho más de lo normal, qué sé yo, y tení la cuenta llena de plata, pero 30 días después tenés que pagar todas las facturas de lo que vendiste. Entonces, de la cachada de plata a ti te va a quedar una parte, que es finalmente lo que va quedando así. Pero si tú viste que tu cuenta estaba llena de plata y fuiste y te cambiaste de auto y no sé qué y no sé cuánto, cuando llegue el momento de pagar, no vaya a tener para pagar y te vas a quedar sin libro y dejáis la escoba. Y dañáis a las editoriales y los editoriales no le pueden pagar al autor y dejaste la escoba. Entonces, orden, yo creo que es importante, más allá del romanticismo de la librería, que mucha gente, es gracioso, mucha gente dice, me encantaría trabajar en una librería, estaría todo el día leyendo. Lo que menos podía hacer dentro de la librería es estar todo el día leyendo porque estáis atendiendo gente, estáis atentos, estáis ordenando, estáis recibiendo libros, estáis devolviendo libros, estáis moviendo, estáis sacando polvo, es súper loco. ¿Estáis conectados con los libros? Sí, pero no leyendo con la calma y el romanticismo así como que sea. Entonces, hay que saber se me caen ahí. Hay que Las obras de arte. tener conciencia, claro, tener conciencia de que hay que tener nociones, ojalá que no solo mínimas, sino que lo mejor posible como de administrar un negocio más allá sin quitarle el alma a la esencia. Y después, nada, es tener una propuesta y saber desarrollarla y ser súper resiliente en términos de que es un rubro que a veces es ingrato, a veces es complicado, pero en el fondo es hermoso. Estáis trabajando con arte, con cultura, con una cuestión que de nuevo, mira, voy a hacerte una comparación. Yo de profesión soy ingeniero comercial y tengo un magíster en finanzas, que a todo esto hoy día no me representa para nada eso. Ya eso fue una cosa como de un Fabio que yo ya como que no lo entiendo mucho, pero en su momento hice eso. Y yo me comunico con mis compañeros de universidad o de repente en chat que tenemos en común llegan ofertas de trabajo y yo digo, Dios mío, ¿cachai? Como qué loco lo que es ese mundo comparado con lo mío. Pero por otro lado, no sé, yo ando en mi casa y a mi hijo ando cantando, no sé, hay una cosa de vivir la pasión y el amor y la cultura que compensa mucho más lo que son las lucas, entender que este no es un negocio millonario. Entonces, consejo, ubicación, ser ordenado y preocuparse de tener herramientas ¿cómo se llama esto? Administrativas y Como como de de control de negocio, proceso. claro. Y por último, en fondo, escucha,
construirse sobre la pasión. Si realmente te gustan los libros, métete al mundo de los libros. Si no es lo tuyo, no lo recomiendo hacer porque en el fondo, ante la adversidad que va y viene, lo más probable es que no vayas a querer seguir adelante. Mm. Creo que eso es así, sobre la marcha. Muchas gracias, Fabio. Mira, vamos a dejar el mail de Fabio, que generosamente nos entregó para que le puedan hacer algún tipo de pregunta, no sé si una asesoría especializada, pero algún tipo de pregunta que él les pueda responder directamente y que no hayamos alcanzado a responder ahora. Creo que respondimos en la totalidad de las preguntas. Aún así, les dejamos el mail de Fabio, lo voy a leer porque no lo aprendí de memoria. Fabio@broslibrerías.cl. Lo voy a repetir. Fabio@broslibrerías.cl. Y bueno, te vuelvo a dar las gracias por tu generosidad, por esta conversación distendida, muy interesante, con harto contenido, con harto aprendizaje para todas y todos nosotros. Y te dejo unos segundos el micrófono para que te despidas y yo luego cerrar la sesión. Bueno, muchas gracias, Maca, a ti por acompañarme en esta parte. Muchas gracias también a Editores de Chile por lo que están haciendo. Creo que estas instancias son esenciales. Tengo la suerte de conocer a la gente de Editores de Chile y en verdad admiro mucho lo que están haciendo. A la gente que estuvo acá presente, gracias por escuchar, por hacer preguntas, por interesarse. Está mi mail ahí. De repente soy lento para contestar los mails, pero espero irles contestando a los que me escriban. Si no, nos encontraremos en las librerías, nos pueden escribir por las redes sociales, hay una cachada de canales. De nuevo, gracias a todos los que están involucrados en este mundo del libro. Es un mundo que necesita de toda la fuerza que le podamos poner los que decidimos estar acá, porque lamentablemente las artes y la cultura tienden a quedar como en segundo plano en el macro, de cara a la autoridad, en el día a día, ¿cachai? De repente, no sé, pues el iPhone nuevo hace mucho ruido, los libros no hacen tanto ruido, pero al final, no sé, pues, son todas cosas bacanes, no sé, va por los gustos de cada uno, pero finalmente uno le da color a la vida y el otro se la hará más fácil en algunos momentos, pero no sé hasta qué punto. Y eso, agradezco mucho la instancia, agradezco mucho y me hace sentir muy orgulloso que me hayan invitado a ser parte de esto. Le mando saludos cariñosos a la gente de la asociación, a Link, de la Asociación de Librerías Interdependientes, a la gente de Editores de Chile, a todas las otras asociaciones del mundo libro, a todas las libreras, libreros y a toda la gente que lee, pero sobre todo a quienes escriben, porque los admiro, encuentro que lo que hacen es maravilloso y que nunca lo dejen de hacer y ojalá que nosotros los que estamos siéndonos parte de la cadena del libro sigamos aportando nuestro granito de arena para que siempre haya gente que se dedique a crear estas obras de arte que son los libros, como la música, las pinturas, el cine, el teatro, todo lo que es expresión artística, que ojalá que siempre sigan habiendo gente y que puedan dedicarse y vivir la vida y compartir con nosotros esas cosas tan maravillosas que son capaces de crear. Muchas gracias, Fabio. Bueno, como les contaba entonces, así finalizamos nuestro cuarto módulo. Agradezco a todas y todos a quienes han estado conectados y han asistido esta sesión. Les invitamos a seguirnos en el Instagram. Les recuerdo que cambiamos de nombre a Editoriales de Chile. Nuestro Instagram es @editoriales de Chile. Y el canal de YouTube en el que encontrarán todas las capacitaciones de nuestro programa. Contamos con un cupo limitado para estas capacitaciones, así que deben inscribirse con tiempo. Y las personas que participaron hoy recibirán un correo electrónico con la información para inscribirse a la próxima sesión del martes 15 de noviembre. También, y esto es súper importante para nosotras, recibirán un correo con una breve encuesta, no les tardará mucho tiempo en contestar, pero para nosotros es muy valioso saber sus respuestas, conocer qué tal ha sido su experiencia, porque esto nos va a permitir mejorar y organizar de una mejor manera las próximas capacitaciones.
La próxima semana contaremos con el módulo 5, titulado Software Libre para la creación de libros digitales, una introducción a este mundo. Y el módulo 6, lenguaje inclusivo, estrategias para las nuevas comunicaciones. Nuevamente les agradecemos a todas y todas y nos volvemos a ver en unos días. Hasta el martes. Chao, chao.